En la comunidad nativa de Timpía se formó el comando COVID-19 para prevenir la llegada de la enfermedad. Lo presidirá el alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, el doctor Alexis Pro, director de la Red de Salud La Convención y las organizaciones civiles. Acto protocolar que luego será refrendado en una resolución de alcaldía. Hoy es el momento que tenemos que aportar opiniones, sugerencias, la participación de todos los actores como moradores de las comunidades habitadas por el distrito Megantoni. Creo que el objetivo de la reunión es organización. El objetivo número 1. Vamos a establecer la conformación del comando COVID. Tenemos que asumir cada quien responsabilidades. Como queramos llamar, comité multisectorial, comando COVID, tiene que haber un presidente, un vicepresidente y tiene que estar conformado por todas las organizaciones que puedan contribuir a ese tipo de trabajo. Porque hemos dicho, ¿quién establece? Responsabilidad del municipio, responsabilidad de salud, responsabilidad del gobierno en esta instancia y tenemos que organizarnos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer compromiso que yo planteo es que se conforme el comando COVID. Segundo punto, este comando COVID tiene que tener dos áreas de intervención, dos áreas operativas. Uno, zona sur, que puede ser Quirigueti, punto céntrico, y otro, norte, que puede ser Timpía o cabecera. Claro, planteamos ese aspecto. Y a esa instancia hacemos actividades operativas. ¿Me dejo entender? Un comando distrital y dos áreas operativas en el tema de intervenciones. Nosotros, como Red de Salud, nos hemos comprometido a estar el día de hoy acá. Y no es así fácil venir acá, en lluvia. Y tiene que valer la pena esto. Obviamente yo soy director de la red. Hay un jefe de microred acá y hay un jefe de establecimiento aquí en el puesto de salud de Timpía, que es el representante del ministro de Salud y quien tiene que tomar las acciones locales. Por cuestión estratégica, y lo ha dicho el señor alcalde, queremos operativizar. Necesito un equipo de gestión que tenga capacidad resolutiva y toma de decisiones y que se enfrente allá, señores, a las empresas, presidencia del Consejo de Ministros, gobierno regional. Y definitivamente, el planteamiento que les he dado dos áreas acá y que podría ser un área, necesitamos un equipo de trabajo operativo, quien tome las acciones aquí como instancia local, operativamente. Y esa operatividad no necesariamente va a necesitar logística necesaria. Porque si nos ponemos a pensar en el tema de presupuesto y vamos a buscar una y otras situaciones, nunca vamos a avanzar con amigos. Recordemos que esto es un tema nuevo para todos nosotros. Nadie ha nacido sabiendo y diciendo. Y lo que pretendemos hacer aquí no es un tema nuevo. Queremos hacer una copia o una política que se ha venido implementando a nivel nacional, regional, y queremos aplicarlo aquí. Para darle responsabilidad, porque ahorita nosotros estamos asumiendo, cada quien asume una responsabilidad, ¿no? Cada quien con ideales diferentes, pero necesitamos que esos ideales se plasmen de repente en resultados, concretizaciones y planes de trabajo, y que en un tiempo a corto plazo podamos ser evaluados. ¿Qué grado de cumplimiento le hemos dado a lo que nosotros hemos previsto? Porque aquí lo que interesa son tiempos y plazos para tomar decisiones en base al plan de trabajo que se va a plantear. El apoyo no tardó en llegar por parte del presidente del Consejo Matziguenga del Río Urubamba, Agilio Semperi, quien se ofreció a gestionar ayuda ante entidades del Estado. El comité va a servir para coordinar las empresas. Tenemos que, por ejemplo, la comisión que se va a conformar son las personas que se van a encargar de tener reuniones en Lima. ¿Por qué? Porque si nosotros no gestionamos en Lima, no va a llegar, el gobierno no va a pensar si nosotros necesitamos o no necesitamos. Ahora es hora de que poder coordinar con las empresas y tener accesibilidad. Por ejemplo, si puede haber, hay una emergencia fuerte, ¿dónde vamos? No va, tú enviándole al Pongo no lo vas a hacer llegar rápido, Bochote, vamos a ir en camino. Entonces coordinar con el ejército, con las Fuerzas Armadas, y también va a agarrar, tener reunión con las empresas. Entonces hay cosas que se tienen que prevenir y que se tienen que adelantar, y esa comisión va a servir para eso. Entonces, involucrar a los actores principales, tanto el Ministerio de Salud y también el gobierno regional. Si bien es cierto, el gobierno regional ni PA ni P hace acá en nuestras comunidades, y
Y aprovechando estas zonas de emergencia, creo que tenemos que implementar más y gestionar. Nosotros como organización vamos a estar activos para poder apoyar en diferentes gestiones. Con respecto al cierre del río Urubamba, en 7 días se podría liberar con la llegada de nuestros serenos que restablecerían el principio de autoridad en el Pongo de Mainique. Además, se colocarían 2 garitas de control, una en Miaría y otra en Boca Pongo, para chequear el ingreso de embarcaciones siguiendo el protocolo de salud.